Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, voy a saludar. Decidme por favor si se escucha bien. Hola, Sam Oldman, Olis pone. Muy buenas. Hola, Yulimar, hola, Tomás. Hola, Cronopio. Hola, Frank AZ. Muy buenas. Ay, Yulimar, tú conectada a este chat y mirando otro tutorial. Ay. Bueno. Se escucha perfecto, dice Yulimar. Gracias, Yulimar. Bien, aquí estoy en FreePic AI porque hoy lo vamos a usar seguramente. Así que ahora me voy de aquí y me voy a Figma para trabajar con nuestra landing page de Bamboo Pools con una nueva versión. Idea que salió o que se comentó en la UX Talk de ayer, pero que nació en el directo del día martes de esta semana. Dicho esto, me voy a abrir mi chuleta, que la tengo por aquí. Bien. Un momentito. La idea de hoy es, como comentó ayer Tomás en el UX Talk, o sugirió, nosotros hicimos una design critique con ayuda de la IA de este giro. Y Tam, que es otra compañera de la comunidad, en ese directo sugirió hacer un test A/B. Es decir, probar la IA para hacer un test A/B. Entonces vamos a coger este diseño, vamos a hacer algo parecido al lado y la semana que viene hacemos el test A/B. Por ahora lo voy a dejar aquí. Y ahora no voy a usar ni componentes ni nada. Vamos a, como le gusta a Tomás y a Aru, jugar con Figma y a montar frames con elementos en el interior. Le vamos a dar un poquito de cariño, pero por lo pronto estaba pensando y me lo apunté en la chuleta. No hicimos en ningún momento no le pedimos opinión a la IA en ningún momento de un wireframe. Sí lo hicimos de un diseño, que podrá estar más acabado o menos, mejor o peor, pero con un wireframe nunca lo hicimos. Mi pregunta es, si ahora hacemos el wireframe rápido, con las ideas que yo tengo en la cabeza, ¿probamos a la IA para ver qué opina? Y sabiendo que no va a tener muchos textos, que no va a estar el contenido, que no va a tener contenido real ni nada, pero, no sé, podría ser una prueba, ¿no? ¿Qué ve la IA en un wireframe de bajo nivel? No sé. Ideas. Tomás dice, estaría bueno ver qué responde. Sí, es que tengo miedo que responda cualquier cosa, pero no sé. ¿Y por qué lo quiero probar? Porque sería interesante saber que podemos utilizar la IA en esa fase de la creación de los wireframes. Veremos. Por lo pronto yo voy a hacer algo antes. Un segundito. Un momentito, por favor. Aquí no. Un segundo, me voy a... Vosotros no lo estáis viendo, pero yo estoy preparando una cosita que va a estar bien, supongo. Vamos ahí. Vale. Vamos a ver. Nosotros partimos de una landing page de un monoproducto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ir etiquetándome con lo que queráis y yo voy leyendo, y si ponéis algo bueno, que seguramente lo será, pues lo implementamos.
Voy a generar cadenas de texto con cualquier tamaño y color. Bueno, un poquitito grande, ¿no? Simplemente voy a poner Bamboo Bulls. Esto lo quiero dejar aquí. Vamos a poner una descripción, la misma. Son cosas pequeñas, pero... Ok. Ahora, aquí viene la chicha. El reloj se tiene que mostrar y se tiene que vender, o mejor dicho, el usuario lo tiene que comprar desde la misma pantalla. Esto quiere decir que si vamos a tener un... Siempre estoy tentado de... Bueno, vamos a coger el mismo texto. El H1 sería este. Luego, a lo mejor podemos cambiarlo, pero necesito verlo, porque si no me voy a volver un poquito loco. H1 quiero poner. También quiero poner una descripción, que tampoco tiene que ser esta, pero por el momento meto contenido de más. Como es un wireframe de bajo nivel, ni siquiera le voy a poner, me voy a preocupar ahora mismo de meterle line height y todo. Ahora, cositas nuevas. Vamos a meterle el precio aquí. Aquí tenía, bueno, no lo quiero comparar, aquí. Vamos a ponerle que cuesta 629 euros. Estoy un poquito contaminado, o tengo en la cabeza un poco los comentarios que nos salieron en la Design Critique. Y comentarios que hizo, por ejemplo, nuestra compañera Mercedes. De, por ejemplo, añadirle un texto debajo del precio, como diciendo, no sé si era o quedan pocas unidades o está disponible para ser enviado. Vamos a ponerle algo. Y decidme si tenéis algo mejor pensado. Yo voy a poner, por ejemplo, a ver, últimas unidades disponibles. Es una mierda, pero lo podemos mejorar. Pero lo que quiero es que tengamos en la cabeza que vamos a meter un texto debajo. Una cosa que no dije antes, pero que me entiendo que sé que lo vais a entender. Ahora mismo estamos iterando, o mejor dicho, haciendo una versión de este giro, pero con un formato full width y con un tamaño importante, que a lo mejor podría ser un poco diferente a este. Quiero decir, a lo mejor podríamos hacer que cuando el usuario aterrice la landing, vea todo el giro a pantalla completa. Y que ya, al hacer scroll, pues se vaya a los demás contenidos de la pantalla. A ver, aquí hay un comentario de Tomás. Envío gratis comprando en las próximas 24 horas. Eso habría que pensarlo bien, teniendo en cuenta qué tipo de empresa de logística usamos, pero a ver, aquí hay otro. 30 días de garantía de devolución. Me gusta más el de Tomás, me parece. Por el momento le voy a poner el de Tomás. Venga. Más cosas.
tenemos los diferentes colores de la carcasa, o de la, bueno, sí, de la esfera y de la correa. Entonces, ¿qué tal si ponemos, más que colores, material de la carcasa? Carcasa es con Z, ¿no? Creo que sí. Dios. Correcto. Tenía que verlo. ¿Entendéis? Quiero darle como un poquito más de... no hablar de colores. Me gustaría poner como contenidos que tengan que ver más con un reloj. Pensando en SEO. Sí voy a coger y voy a usar como pequeñas esferas con 3 colores. Que ahora mismo van a ser completamente inventados. ¿Es carcasa? Vamos a googlearlo, pero creo que... cierto, por Dios. No se lo contéis a nada. A nadie, digo. Gracias. Verde y azul. Evidentemente el Bamboo Pulse no va a tener estos colores, pero... más cositas. Más cositas. A ver. Pienso. En ningún momento de esta versión pensamos en distintos tamaños de carcasa. Y sabemos que muchas marcas de relojes tienen, por ejemplo, unos 42 milímetros de diámetro, 45, 47, por ejemplo. Y eso creo que estaría bien pensado para que el reloj lo puedan utilizar cómodamente. Bueno, tampoco pensamos en distintos tamaños de pantalla. A eso me refería, Tomás. Que a lo mejor un reloj de 42 milímetros en una mano o en un brazo grande no queda muy bien. Y lo mismo al revés. Uno de 45 milímetros, a lo mejor en la mano pequeña de alguien muy menudo o menuda, pues no va a quedar muy bien. Entonces podríamos poner, además del material, tamaño. Y en este caso, para seleccionar esto, podríamos tener un par de botones. O no quiero usar radio buttons. Venga, vamos a tirar de pequeños botones. Y evidentemente aquí me voy a coger esto para ser más rápido. El botón de comprar lo voy a dejar aquí. Pero aquí usaré. Esto no estaba ni comprendizado. Vale, genial. Vamos a ponerle 42 milímetros. Le voy a quitar las sombras y esto porque esto no me gusta. Bueno. Fill. Más fácil. Y mejor. Con un texto más pequeño. 42 milímetros y 47, por ejemplo. Voy a ponerle... Estoy pensando lo siguiente. Ponemos un tamaño por defecto, ¿no? Que se podría, ya estoy pensando, me estoy adelantando, que se podría seleccionar sabiendo que podemos pensar que si tenemos más visitantes
hombres a lo mejor van a tener una mano más grande que la de una mujer. En ese caso pondría, por ejemplo, antes el de 47 como preseleccionado. Pero no sé por qué podría suponer ahora mismo, sin hacer ningún test, ninguna evaluación ni nada, que el tamaño de 42 podría ser el que más se vende. Esto quiere decir que lo dejaría primero y al de 47 lo pondría como sin que esté seleccionado. ¿Me explico? Incluso vamos a poner así. Pero bueno, yo lo voy a dejar así a ver qué interpreta la máquina. Y me lo puedo suponer, lo que puede interpretar. Vamos a acercar esto así. Esto de trabajar como en Illustrator, que no nos vea nuestro amigo el que juega en lugar de diseñar, ¿no? Ya sabéis a quién me refiero. Aquí hay gente nueva. Hola, Juanpa. Hola, soy Juan Paul, no Juanpa, pero bienvenida, Stephanie Novoa. Te sigo en LinkedIn. Tomás se ríe. Saludos desde Ecuador. Uy, qué bueno Ecuador. Qué bueno Ecuador. Buenos recuerdos tengo. Venga, y el botón de comprar, sí, ahora sí, más potente. Más potente. Y lo voy a poner con... Esto tiene efectos, lo voy a quitar. Le voy a meter ahora mismo un color potente, como nos pedía... Venga, así. Que se note que es el primary button. Vale. No miremos proporciones, no miremos nada, ¿eh? Metemos lo del idioma. Venga, vamos a meterlo aquí. Voy a ponerle español. Bueno, English. La máquina va a interpretar bien lo que... vale. Ahora. Si esto pensamos que puede ser, por ejemplo, pantalla completa, le voy a cambiar la constraint. Y aquí es donde decíamos, venga, tenemos que hacer algo un poco diferente y mejor a esto. ¿Qué me falta a mí en este giro de la landing monoproducto? Que va a vender el producto desde la misma landing. Fotos del reloj, más allá de un fondo. Esto quiere decir que yo podría, muy buenas Gonzalo, bienvenido. Ahora mismo, ¿qué hacemos? ¿Le metemos una foto cualquiera para el wireframe? O vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meterle un frame. Que va a tener su marco, evidentemente, que esto no tiene nada que ver. Yo lo voy a poner así. Y le voy a decir que le voy a poner una imagen, pero para que se vea la trama. Pero no la voy a poner todavía. Si es así, le quito el... No, le voy a dejar el strokes, lo voy a dejar. Y otra cosa que necesito aquí es... No le quiero mostrar una sola foto, le quiero mostrar varias fotos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a mostrar, porque lo tengo visto en otras páginas de relojes, pequeños thumbnails por aquí con más fotos. Más, creo que esto hasta lo hace Amazon, ¿verdad? A una le voy a poner, a ver si la máquina lo entiende, un frame como indicando
Dice Tomás, en Amazon lo hacen, sí. Como indicando que está seleccionada. También lo quiero hacer por ver si la máquina lo coge. Estaría, lo entiende la IA, ¿no? Venga, ahí. No sé si... Bueno, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Que no me vea Tomás, que no estoy usando atajo de teclado. Vale. Aquí ya tengo foto principal que, llegado el momento cuando hagamos el diseño, no tiene por qué... A mí lo que me gustaría es no mostrar la típica foto en un contenedor en plan ficha de Amazon o de otra web un poquito más así genérica. Lo que me gustaría es que estas miniaturas muestren distintas fotos o vídeos, pero con el reloj aquí encuadrado, pero en una imagen completa. No sé si es una fumada o si no se va a poder lograr. Ya veremos, pero esto es lo que a mí me gustaría. Ahora, pregunto, ¿hace falta algo más? Alguien había comentado, no sé si fue la máquina o alguien en el chat, de añadir algún texto legal o algo más debajo del botón comprar. Le meto un lorem ipsum hasta que me digáis algo, porque ahora mismo no recuerdo qué fue lo que se comentó en... Bueno, evidentemente tanto no. ¿Recordáis qué fue lo que comentamos? No sé si eran... Que no era esta información, ¿eh? Que no era esta información. Voy a agrandar un poquito el tele. No recuerdo. Yo creo que sí, ¿eh? Tomás, creo que alguien lo comentó. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño y esto un poco más grande. Incluso... Lo voy a achicar un poco esto. A cortar. Vamos a ver qué... si la máquina nos dice algo metiendo un lorem ipsum. Pero, repito, ¿echáis en falta algo más o no? ¿Algún tipo de... Vamos a hacer lo siguiente. Hoy hablé, o dije, fotos y vídeos. ¿Qué pasa si yo le pongo un botón de play, entre comillas, a una de estas miniaturas? La máquina lo interpretará con un vídeo. A ver, no sé, ¿qué más? ¿Qué más? Si no decís nada, yo lo que voy a hacer es, voy a meterle el, a ver, Hero Image Wireframe. Nombre al frame. Voy a exportar esto. Voy a exportarlo a ver qué puede pasar. Un segundito, escritorio, ping. A ver, Tomás dice, Juan, ahí revisé el directo anterior. Dios mío, qué rapidez. ChatGPT recomendó, puedes devolverlo en 30 días. Algo parecido a lo que decía Yulimar, ¿no? Venga, vamos a poner eso. Gracias, Tomás. Ok. Nos quedamos aquí. Voy a exportarlo otra vez. Segundo. Aquí. Bien. A mí me apetece ver qué me dice la máquina hoy. Entonces, ahora
A ver, buenas, ¿estás haciendo el diseño vos y después se lo pasás a la IA? Sí, ahora no estamos haciendo un diseño, sino un wireframe. Y vamos a ver eh, qué nos dice la IA. Como hicimos en el directo anterior, donde le pedimos a la IA que critique o opine o nos dé sugerencias y mejoras de un diseño final. Pero yo personalmente quiero ver qué es lo que nos puede decir a partir del wireframe. Realmente me interesa ver si podemos meter a la IA en esta fase del flujo de trabajo nuestro. ¿Me explico? Ok. Dice Stephanie. ¿Algo pasa con el audio? Creo que no. Decidme los demás, por favor. Ah, bueno, Tomás ya le responde. Dice, no pasa nada con el audio, Steffi. Se sigue escuchando bien. Gracias. Bien. Me voy un momento antes de ponerlo aquí en a ChatGPT. Vamos a tirar de ChatGPT. Voy a cambiar el mode. ¿Se escucha bien, Laura Porras? Laura Porras, bienvenida. Creo que te sumaste esta misma semana a la comunidad de Discord. Por cierto, voy a hacer una cosa antes. Ya que hablamos de la comunidad de Discord, pongo este fondo un momento y hablo. Todos los días estamos hablando de UX, UI y de temas relacionados con esta industria en nuestra comunidad de Discord. Podéis leer el código QR de pantalla para entrar o podéis entrar simplemente en juanpaul.com/Discord. Ahí estamos todos los días hablando de estos temas. Hay canales para presentar proyectos y pedir feedback. Hay otros canales para pedir, para preguntar y dejar ahí las dudas. Otros canales con recursos y demás. Así que, si queréis, os metéis por allí. Venga, me alejo un poquito más. Vuelvo aquí. Y, a ver. Hola a todos, dice Laura. Dice Gonzalo, ¿piensas hacer shorts explicando cosas brevemente? Me encantaría, lo pienso. Lo que pasa es que no tengo tanto tiempo. Pero sí. De hecho, no sé si alguien lo recuerda de aquí, pero antes de que yo empiece a hacer cosas en el canal de forma organizada, publiqué algunos shorts que eran horribles y mal hechos, pero bueno, los publiqué. Sí, me gustaría. Venga, decía, me voy a ir a ChatGPT y me voy al hilo donde pedimos la Design Critique. Perfecto. Y voy a coger el prompt y le voy a meter el mismo prompt me voy a ChatGPT. Pumba, aquí estamos. Esto es lo que estábamos hablando el otro día. Bien, aquí le voy a meter no, voy a hacer lo siguiente. Quiero que Tomás me explique ahora cómo era el atajo de teclado en Figma para copiar esto al portapapeles. Tomás, aquí me tienes que ayudar. Para ir más rápido. Tomás, a ver. Necesito la ayuda del Copilot. Selecciona el frame entero, copia con Shift y luego con Shift C, simplemente. Gonzalo dice, ¿sigues buscando a Gabriel Tía? Control Shift C, ok. PNG copiado como PNG. Ay, Tomás, qué bien. Ay, no lo estoy viendo en... No ponché la imagen de la escena de Figma, pero vale. Aquí está. Se está copiando. Y ahora sí, cojo el prompt y lo voy a cambiar levemente. A ver. Le pongo. Voy a agrandar el zoom. Voy a poner el zoom así. Realiza una design critique profesional basada en los principios de... Incluye comentarios detallados sobre la estructura, jerarquía visual, tipografía.
le voy a quitar lo de los colores, interacciones. Te voy a pasar. Realiza un design. Vale. Preguntas, interacciones y disposición general de los elementos. Preguntas para comprender el mejor diseño. Preguntas para comprender mejor el contexto del wireframe. Como su propósito público. Sugerencias concretas para mejorar el wireframe. A lo mejor me tendría que haber currado mejor este prompt, pero bueno, ahora mismo voy a tirar así. Responde en tono claro, papá, venga, pum. A ver qué nos dice. Está un poco bestia el zoom, ¿no? Ahí. Hostia, fijaros que... No, me estaba comiendo la cabeza, está respondiendo todavía. Vamos a ver. Design critique del wireframe. ¿Terminó? ¿No terminó? Está en... A ver. Sigue escribiendo. Mire cómo está. Venga, ya está. Vamos a ver. Un momento. Comentarios detallados. Estructura y jerarquía visual. La estructura es clara y sigue una jerarquía lógica. El título principal está en la parte superior izquierda. Está hablando de Bamboo Pulse, que es un punto de atención prioritario para el usuario en culturas de lectura occidental. Joder, este tipo de cosas no lo dijo antes. Interesante. El precio está bien ubicado y es visible, pero podría destacar más si se le da un tratamiento visual adicional. Vale. Como un tamaño de fuente mayor y un color o un color contrastante. Lo que pasa es que si nos vamos a el color contrastante... no, el precio está hablando del precio. Yo me estoy equivocando. Vale, bueno, bien. El botón CTA, comprar, está bien posicionado, pero su color negro puede parecer poco alineado con un producto ecológico. Claro, porque este hilo está contaminado con el diseño de Bamboo Pulse. Pero bueno, también me podría valer el comentario. Considera colores que refuercen la identidad de la marca verde, marrón, beige. Tipografía. El texto es legible y parece priorizar la claridad. Sin embargo, falta un contraste claro entre diferentes niveles de texto. Por ejemplo, entre el título principal, el subtítulo y los textos secundarios. El subtítulo podría beneficiarse de un tamaño o un estilo más distintivo para diferenciarlo mejor del título. Estoy pensando que estas cosas también me podrían ayudar a llevar ese wireframe a un diseño final o más acabado. Ojo, o por lo menos a un wireframe de nivel medio. Incluso un poco más. Los elementos, interacciones. Los elementos como el selector de material y tamaño están bien colocados, pero carecen de indicaciones visuales sobre su interactividad. Por ejemplo, un borde o sombra al pasar el cursor. Ok. La galería de imágenes parece funcional, pero sería útil incluir flechas más visibles e indicadores claros para el desplazamiento. Ok. Disposición general. La columna izquierda está bien diseñada para la información del producto, mientras que la derecha parece destinada a las imágenes del reloj. Sin embargo, el espacio parece estar ligeramente desequilibrado, con demasiado peso visual en la columna derecha debido al tamaño del área de las imágenes. Ok. Preguntas para comprender el contexto. ¿El wireframe está diseñado para escritorio? Buena pregunta esta. No sé, se lo debería haber dicho antes. Para escritorio, voy a ir respondiendo. Es un diseño... Es más, le voy a poner desktop. 2. El propósito principal es persuadir al usuario de comprar de inmediato o proporcionar... Comprar de inmediato. 3. ¿Qué nivel de personalización se espera en la selección del producto? Material de la carcasa y tamaño de la esfera del reloj. No, le voy a poner de la esfera o de la pantalla, como decía Tomás. 4. ¿Existen restricciones técnicas que limiten la implementación de animaciones e interacciones avanzadas? No.
Vamos a seguir leyendo, que hay más cosas. Sugerencias para mejorar el wireframe. Claridad visual y estética. Incrementa el tamaño... Bueno, esto es lo mismo que me dijo antes. Incrementa el tamaño del subtítulo para dar más equilibrio a la jerarquía visual. Usa diferentes estilos de tipografía, por ejemplo, peso y color, para distinguir mejor las secciones. Ok, botón CTA, cambiar el color negro, bla, 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 bla. Añade un efecto over, vale, galería de imágenes, me está repitiendo lo mismo. Incluye miniaturas más visuales o destacadas que representan materiales de los colores. Interesante esto. Habla de las galerías de las imágenes, pero aquí dice una cosa que yo pensé, pero no los comenté antes. Pone, incluye miniaturas, las de la derecha, más visuales o destacadas para que representen los materiales o colores del producto. Y me voy a fijar un momento para comentaros. Yo lo que tenía era, mi idea era, y debía haberlo hecho aquí, también mostrar uno de los materiales que también podría ser el producto más vendido o el que esté en oferta, no sé. Buscaríamos alguna lógica, pero yo mostraría un material precargado y cuando cambio el color, las imágenes mostrarían el reloj del otro color o material. Por lo menos esa es mi idea ahora. Vuelvo a ChatGPT y leo un poquito, que creo que tenéis algo. Dice Tomás, eso de las flechas es común en Amazon y e-commerce, cuando el producto tiene más imágenes. Claro, claro. Por eso no las puse. Gonzalo dice, ¿cómo se llama el plan? Nada. Tomás dice, va a recomendar que al elegir colores cambie las imágenes de acuerdo a la selección. Joder, te acabo de leer y yo te lo dije hace un momento. Tomás, otra vez pasó lo mismo. Gonzalo dice, tú dices para medir el contraste, yo uso... Estás hablando de un plugin. Bien. Venga, sigo leyendo. Accesibilidad. Asegúrate que los colores finales utilizados cumplan bla 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 bla. Correcto. Considera añadir etiquetas descriptivas para los lectores de pantalla como material de carcasa verde. Esto está bueno. Esto está bien. Esto está bien lo que me dice. Básicamente, si tengo esto, aquí en este caso sería roja. ¿Ok? Pero se lo voy a... Bueno, lo voy a dejar así porque nos va a servir para después hacer diseño. Me vuelvo otra vez a GPT. Identificación de problemas de usabilidad y accesibilidad. Falta de indicadores de interactividad, ya lo dijo, bla, bla, bla. Solución, usa borde, vale, jerarquía de información mejorable. Esto también lo comentó antes. Espacio de imágenes, también lo dijo antes. Conclusión, el wireframe tiene una estructura sólida y funcional, pero podría beneficiarse de la mejor, bla, bla. Vale, se repitió. Le voy a responder las 4 preguntas, a ver qué añade. Mientras leo más cositas. Miguel Maiolani, bienvenido. Hola, ¿y el chat te puede crear un wireframe? Hola, ¿y el chat? Ah, vale, aquí ya te entiendo. Hola, ¿y el chat te puede crear un wireframe básico? O sea, además de explicarlo con texto. Yo he probado esto bastantes veces con ChatGPT, prompteando de diferentes formas, y no he conseguido que genere un wireframe. Quiero decir, he conseguido que genere algo parecido a esto, pero mucho más básico. Cuando le pedía un poquito más de detalle, ya generaba una ilustración tipo croquis o wireframe dibujado en una Moleskine, por ejemplo. Sí, no era un wireframe, era como una ilustración, que era muy bonita, pero que en realidad no representaba lo que quería yo mostrar o quería utilizar para mi trabajo. No sé si estoy respondiendo, pero de verdad que lo he probado y no sé si es que la máquina... No, yo creo que no, yo creo que el problema es que el prompt que estaba generando yo no era el correcto. Porque no me puedo creer que se generen las imágenes que se generan hoy por hoy y
y no me las dé. Ojo, ojo, también estaba usando ChatGPT. Si yo, por ejemplo, me voy y no lo he probado, Si me voy, por ejemplo, a FreePKI, en algún estilo, no sé si tenemos, mirad la cantidad de estilos que ya tenemos, son cada vez más. El equipo siempre añade cosas. Habría que ver si alguno me sirve para hacer... Alguno podría valer. Lo tengo que probar y tengo que hablar con mis compañeros. A ver si hay algo pensado o si alguno de ellos me puede valer. Pero es interesante. Claro, yo he probado ChatGPT que utiliza DALL-E. Interesante, interesante. Venga. Buena tu pregunta o tu comentario, Miguel. Claro, te lo genera como con editor de código. Sí y no. Mirad, vamos a probarlo, Ahora lo voy a probar. Había terminado de leer. Bueno, no. Ojo, le respondí las preguntas. A ver qué dice. Y ahora probamos eso, Miguel. Me parece interesante, a ver si logramos. Si hacemos un par de pruebas y no nos da nada, lo quitamos y seguimos trabajando. Ajustes recomendados basados en el contexto. Diseño desktop, optimización del espacio. El diseño en desktop tiene suficiente espacio para aprovechar una distribución equilibrada. Sugiero reducir el ancho del área de la galería de imágenes. Vale, está diciendo lo mismo. Para darle más protagonismo a la columna izquierda. Ok, vale. Adaptabilidad. Asegúrate de que el diseño se vea bien en diferentes tamaños de pantalla. Claro que sí, amiga. Dentro del entorno de desktop. Correcto. Puedes probar diseños fluidos o centrados en pantallas más grandes. Perfecto. Bien, bien, bien. Piensa en responsive la máquina. Propósito, comprar de inmediato. Para facilitar una decisión rápida de compra, refuerza visual y funcionalmente el botón comprar y destaca los beneficios. Botón de compra. Cambia el color negro por un color llamativo para alinearlo con la identidad de la... Ok. Incluye un texto persuasivo en el microcopy que debajo del botón. A ver, ¿cómo? Entrega rápida en las 24 horas. Devolución fácil en 30 días. Esto me lo voy a copiar, me lo voy a llevar a Figma y voy a cambiar mi wireframe. Sí. Las dos cosas que dijo Yulimar. Y yo dije, no está bien. O no me gusta más lo de Tomás. Bravo, Yulimar. Y lo dijo debajo del botón de compra, ¿no? Sí. Yulimar. Bravo, Yulimar. Selección hecho. Me vuelvo a GPT. Dice, agrega breves características cerca del precio o en el área del botón para justificar la compra inmediata. Esto nos lo recomendó el otro día. A ver, ¿qué opináis si yo estoy haciendo el wireframe con ayuda de la máquina? Vamos a lo siguiente. ¿Qué opináis si, por ejemplo, le metemos... Mirad. Bueno, aquí. Me copio esto. Me lo pego aquí, en un texto. A ver, ya me vais a entender. Cojo este texto así y... Ok. Se lo meto así, directamente. Evidentemente, esta información estaría apoyada debajo, es decir, en otras partes de la landing. Pero por lo menos aquí tiene las... Vale, aquí es envío gratis y compras hoy. Y esto estaba debajo del precio. Pero la máquina me está sugiriendo que lo ponga en... ¿Dónde estoy? Aquí. Debajo del botón de compra. Me vuelvo a Figma. Se lo quito de aquí y se lo meto aquí.
Ok, y ahora esto... Me da igual el diseño, la posición. ¿Qué opináis? Bueno, a ver, vamos a ver si me dice algo más. Aquí. Personalización, material y tamaño. Selector de material. Añade un indicador visual claro para los materiales de la carcasa al pasar el cursor. Por ejemplo, que cambie el color, vale, mostrar un texto descriptivo emergente, bambú natural, acero reciclado. Voy a hacer lo siguiente. No le voy a poner eso, pero le voy a poner esto. Aquí ya le estoy poniendo más información. A ver qué dice Tomás. También tendría que estar seleccionado un color, justo. Joder, Tomás. Es justo lo que hice hace un momento. Vale. Sigo leyendo. Se ríe Tomás. Mostrar un texto. Esto no. Ya no sé si mostrar un. Ya se lo muestro arriba, como digo. Selector de tamaño. El diseño actual de los botones para seleccionar el tamaño es claro, pero podría mejorarse. Usa un borde de color o una animación ligera al seleccionar el tamaño. Ya tengo un borde. A ver, se lo voy a quitar. Para ver si entiende que ya está seleccionado el tamaño de 24. Añade un texto adicional que indique cómo afecta el tamaño de la experiencia. 47, mayor visibilidad. Esto no me parece que esté... No lo pondría ahí. Sin restricciones técnicas. Al no haber restricciones técnicas para interacciones avanzadas, puedes integrar pequeñas mejoras que optimicen la experiencia del usuario. Interacciones animadas. Añade una transición suave al cambiar entre las imágenes de la galería. Lo tenía pensado. Al seleccionar un tamaño o color, un color o tamaño, puedes mostrar una vista previa del reloj actualizado en el área de... Vale, también lo tenía pensado, amiga. Gracias. Feedback en tiempo real. Muestra una confirmación al seleccionar el material y el tamaño, como un texto que diga: seleccionaste bambú. Pero este texto que aparecía en un toast o en algún tipo, me parece un poco curioso. Pero... O a lo mejor, esto que me sugiere aquí, podríamos mostrarlo en algún punto de la pantalla a medida que el usuario... Bueno, no, quiero decir, comprar. A ver, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Imaginaros que tenemos este botón, color rojo, 42 milímetros. ¿Me explico? Sí, nosotros hemos seleccionado, el usuario seleccionó aquí las cosas, pero, a ver, ¿qué pasa? Esto pues, me vais a decir de todo, pero, ¿qué pasa si hacemos así? Es una mierda, pero creo que me entendéis lo que quiero decir. Bueno. Ay, lo estoy haciendo. Perdón, no estoy... Estoy metiendo en el botón, es una locura, lo sé, pero es un wireframe. ¿Qué pasaría si hacemos esto? Que en el mismo botón tengamos como lo que vamos a comprar. A lo mejor no hace falta que sea el mismo botón, pero sí cerca del botón. Se lo quiero poner en el botón para ver si la máquina lo entiende. Ok. Se lo voy a dejar así, a ver si me manda la mierda o no. Ahora sí, ahora sí. Sí, Tomás, me había dado cuenta antes. Ahora sí lo estáis viendo. Vale, bien.
ahora sí me vuelvo a ver, Tomás, ¿y qué pasa si quiere comprar más de uno? O dos con diferentes colores. Esto no lo habíamos, esto no lo tengo ni pensado en el... Aquí me has puesto entre la espada y la pared, Tomás, porque... Ahora tendría que cambiar. Si metemos eso ahora, el directo que ya lleva 50 minutos se va a hacer un poco más largo, pero... Es lógico lo que dices. Pero... No sé. Pero sí. Sí, ríete que me has dejado... A ver, a lo mejor GPT no lo pensó porque entendió que era una compra única. Pero... Touché. Sí. Vamos a seguir así. Me voy un momento a GPT. Y leo un poquito más. A ver si me dice lo mismo. Que todavía no jerarquía visual, bla, bla, bla. Ok. Agrupa más estrechamente el título, subtítulo y precio. Hacia el botón de compra. Hacia el botón de compra. Lo que pasa es que si acerco título, subtítulo y precio al botón de compra, sería hacer esto. Sería hacer esto y ya no sé si me convence. Yo que lo hice esto montando, teniendo en cuenta algunas fichas de relojes que... algunas landing de relojes que conozco, no sé. Ahí. Decía. La pregunta de Tomás me rompió. Me está sugiriendo que acerque el botón de compra a precio y no me termina de convencer. Porque como decía, esto lo monté pensando en landings de relojes que conozco. Y que son muy utilizadas. No sé. A ver. Asegúrate, bla, 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 bla. Esto sí, igual como antes. Diseño persuasivo. Añade elementos que generan urgencia como a ver, sí, me lo está sugiriendo, pero ya no sé ni dónde meterlo. Un contador que indique solo quedan Vale, esto podría ser información cuando aparezca. Esta información podríamos ponerla cerca del botón. Además de esto. Por ejemplo, aquí, como una especie como de advertencia, o aquí. Se podría poner. Un mensaje como promoción válida hasta las 12 p.m. de hoy. Ok, también. Distribución del espacio, aquí se repite, expandiendo, ok. Conclusión, el diseño tiene un gran potencial para cumplir con su propósito, incentivar la compra inmediata. Joder, hoy estoy con las escenas, con ajustes como el refuerzo visual del botón comprar, la optimización de la jerarquía y el uso de interacciones persuasivas, puedes crear una experiencia de usuario más fluida y efectiva. Excelente base para un producto con impacto. Pregunta, ¿se lo paso otra vez a la máquina o no? ¿Qué decís? ¿Le pasamos el diseño o ya nos ponemos a trabajar con lo que tenemos? No sé si me da... Bueno. A ver. Dice Tomás, yo no entendí eso. Para mí, dice de reducir los espaciados. Lo que está diciendo de espaciados es... Quiere reducir estos espacios para darle más visibilidad a la columna izquierda. Para hacer más ágil la lectura. Para mí, pero ni pensamos en los espacios ahora. Claro, a lo mejor no está entendiendo que es... Le dijimos, sabe que es un wireframe, porque se lo dijimos, lo ha nombrado así, pero a lo mejor él no lo termina de interpretar como un wireframe. Porque claro, si pensamos en un wireframe de bajo nivel, no estamos pensando en espaciados. En teoría tiene todo lo que pidió,
pásaselo una vez más por las dudas. A ver qué dice. Y Miguel dice, mándale. O mandale, no sé cómo lo dirá. Vale, voy a hacer lo siguiente. Shift Control C. Se copia como PNG y ahora me voy a ir a la máquina. Voy a cambiar de hilo, no lo estáis viendo vosotros. O sí. Un momento, un segundito. Vale, un momento. Un segundito. ¿Dónde cojones lo tengo? Vale. Ya tengo ubicado el... Me voy a GPT y le voy a poner, se lo voy a pegar y le voy a decir, así, lenguaje natural, he actualizado el wireframe con algunas, o he actualizado el wireframe, analízalo otra vez. No le quiere decir, he actualizado el wireframe con las mejoras que me has dicho. ¿Se lo debería decir o no? Venga, vamos a darle más cariño. He actualizado el wireframe con algunas de las sugerencias que me diste. Please. A ver. Veremos. Yo creo que se va a repetir. La información clave, título, precio y botón de compra está claramente organizada y alineada visualmente a la izquierda. Eso facilita al usuario identificar los elementos prioritarios. La inclusión de los beneficios en la parte inferior aporta valor. Pero el espacio parece desconectado del contenido principal. Vale, chico, esto te lo voy a ignorar. Considera integrarlos. Bueno, se lo voy a ignorar, pero considera integrarlos más cerca del botón de compra para reforzar la decisión en ese punto. Me parece interesante para cuando se haga el diseño. A ver qué dice Tomás. Es con ponerle please al final evitamos que las IAs nos colonicen y nos roben el trabajo. En algún libro tiene que aparecer como buena práctica. Grande. Continúo. Los textos mantienen una buena legibilidad. La diferenciación entre el título principal y los textos secundarios está clara. Ahora me quiere más, ¿no? Es por lo del please. El uso de un microcopy detallado debajo del botón de compra, Yulimar, entrega rápida, añade confianza y refuerza la conversión. Interacciones. Los selectores de material y tamaño ahora tienen más contexto. Ojo, al sección de color le he puesto el stroke rojo, el stroke negro, y al tamaño le quité el borde gris del tamaño de 47 y pone, como los material de la carcasa roja, también lo entendió, color rojo, 42 milímetros. Ojo, no sé si se está refiriendo a lo que puse arriba o al botón. Los selectores de material y el tamaño, vale, se está refiriendo como, ok, vale, bien, lo entendió. Esto es un gran avance para la claridad y el feedback al usuario. La galería de imágenes sigue funcional. Aquí me lo dice como sigue funcional, está así, sigue pero no me hiciste caso. Pero las flechas y los indicadores visuales podrían ser más prominentes para enfatizar la navegación. Disposición general, aquí va a salir lo mismo con la de la columna izquierda. Sí. Posibles mejoras. La tía sigue mejorando. Los beneficios en la parte inferior son útiles, pero al estar separados visualmente pierden impacto. Vale, ok. Moverlos justo debajo del botón de precio. Vale, perfecto. Moverlos justo debajo del precio, no, del botón de compra en todo caso. Usar usar iconos más pequeños y textos más cortos para colocarlos en la misma línea del botón. Galería de imágenes. Aumenta la prominencia de los controles de navegación. Ok, considera mostrar una imagen del reloj
Opciones seleccionadas. Vale, lo habíamos pensado. Jerarquía visual, bla, bla, bla. Pam. Problemas de usabilidad. Separación de los beneficios. Otra vez se repite. Vale, se repite. Nuevas preguntas. Ojo. ¿Los beneficios en la parte inferior son estáticos o planeas que se... Esto está bueno, ¿eh? Esto a mí ya me dice que pedirle feedback de un wireframe a la máquina nos puede dar buenos resultados o nos puede ayudar a hacer mejor el trabajo. ¿Consideras añadir una imagen previa del reloj con las configuraciones seleccionadas? Sí, ¿no? Claro. Sí, lo que decía. ¿Planeas alguna animación para destacar el botón comprar al completar una selección? Podríamos. Claro, está bueno porque te hace pensar, dice, correcto. El diseño ha mejorado significativamente, incorporando claridad en los selectores y microcopy persuasivo, con pequeños ajustes como integrar los beneficios del flujo. El Wi-Fi nos puede convertirse en una experiencia más intuitiva. Vale, me gusta. No voy a responder ahora mismo los beneficios estos. Yo sinceramente, con todo esto, me vuelvo a Figma y creo que esto da para trabajar el UI de este giro en otro momento. Porque lo que quería hacer hoy era trabajar más con imágenes, generar las imágenes. Porque mirad, estuve trabajando en nuevas fotos del Bamboo Pulse. No le pedí mucho detalle a la pantalla porque quería añadir elementos de interfaz en la pantalla después. Pero fijaros que cómo estoy pensando ya en... Hoy dije, por ejemplo, que a mí me gustaría no mostrar la foto del reloj en una caja en plan Amazon. Quiero hacer que la imagen sea más grande, que lo meta al usuario o al posible comprador en la pantalla. Entonces, pensaba en este tipo de imágenes, ¿no? Pero pensé en el Bamboo Pulse, pensé en el jardín zen, entre comillas, con la arena clara y demás. A lo mejor esta arena debería ser un poquito más plana, pensando en cómo peinan la arena en un jardín zen. Pero fijaros que este tipo de fotos creo que pueden estar mejor. Aquí lo mezclé un poquitito con el color verde del ambiente. Fijaros, Dios mío, fijaros cómo la máquina trabaja las texturas y todo, ¿eh? Y esto está hecho en pocos minutos, ¿eh? Aquí había puesto algunos en un prompt pidiéndole que escriba Bamboo Pulse y más o menos lo hizo. Fijaros que aquí mete en la máquina unos iconos o un posible conjunto de iconos. Mirad, más abajo tengo más pruebas. Aquí se vuelve un poco loca con los textos, pero las texturas y esto los clava. Y esto me va a llevar más tiempo y me gustaría hacerlo. Mirad, aquí tengo a la chica que he preparado para la cover. Ya hablando más de FreeBGI, ¿no? Qué imágenes tan buenas que hace. Pero bueno, me parece que es lo suyo, trabajarlo con más tranquilidad. Porque se pueden hacer cosas muy chulas. Me vuelvo a Figma. Es probable que cambie un poco la descripción de este vídeo de YouTube, porque hoy, como digo, no vamos a trabajar el UI. Pero sí hemos trabajado el wireframe con un poquito más de detalle. El wireframe con ayuda de la IA. Así que yo me voy satisfecho. Iterando wireframe con IA, por ejemplo. Sí, me parece que ese es el título apropiado, Tomás. Los invito a dejar comentarios sobre lo que hicimos hoy, porque
a lo mejor, bueno, no, a lo mejor no, desde ya os digo, a mí el usar la IA es una cosa que ya uso todos los días en un montón de cosas de mi trabajo y en meterlo más en los directos y en los vídeos que hacemos es una práctica que quiero seguir haciendo. Así que si queréis preguntar cosas o sugerir o incluso sugerir, esto es una cosa que lo dije el otro día, hemos creado en la comunidad de Discord un canal, o mejor dicho, un hilo de recursos donde yo he puesto un primer prompt para generar, perdón, o para pedir una design critique de un diseño. Si queréis meter prompts para pedir design critique o para pedir análisis de imágenes o de wireframes que estén mejores al que hice yo, pegadlo ahí, porque entre todos nos vamos a ir ayudando. Me dice Miguel, ¿qué días enciendes el stream? Martes y viernes, en el horario en que vas a encontrar en Discord. Y no te lo digo ahora porque siempre pongo horarios de diferentes países de España y Latam. Pero estamos aquí martes y viernes. Y los jueves en Discord, en el mismo horario de los streamings, hacemos una charla en directo. Y ahora sí, me retiro. Muchas gracias y seguimos.